Olá, querida hermana, querido hermano, estamos empezando un Café Sin Filtro más. Hoy el tema es muy interesante. Yo quiero hablar sobre dos tipos de discípulos. Yo quiero hablar sobre la historia de Juan y la historia de Pedro. Mira, Juan y Pedro representan dos tipos diferentes de discípulos y dos maneras distintas de relacionarse con Jesús. Te quiero mostrar. Juan simboliza a aquellos que se glorían en el amor que el Señor tiene por ellos. A la vez, Pedro, en cambio, representa a los que se glorían en el amor que ellos mismos tienen por el Señor. Es muy interesante porque Juan se decía el más amado, él se sentía amado. Pero a la vez, Pedro se decía que él amaba al Señor. No sé si te acordás, pero hay una situación, una conversación donde hay una conversación entre Jesús y Pedro. Y Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y él dice, claro que sí, Señor, claro que te amo. Entonces hay una diferencia entre aquellos que se sienten amados por el Señor y aquellos que se glorían por amar mucho al Señor. Esta diferencia puede parecer sutil, pero es profunda. Juan vivía desde la conciencia del amor de Cristo, mientras que Pedro vivía desde el esfuerzo de su propio amor para con Jesús. Y bueno, vamos a ver eso en la palabra. Juan capítulo 21, a partir del verso 20, dice así: Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. En otras palabras, Juan está hablando de sí mismo. Y bueno, mira acá lo que dice. Era el mismo que en la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién va a traicionarte? En otras palabras, Juan en esta carta está hablando del mismo. Está hablando de la manera con que él se siente amado delante del Señor. Y bueno, mira lo que el texto sigue diciendo. Cuando Pedro lo vio, preguntó, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Jesús le respondió, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. En otras palabras, Juan está diciéndonos que él estaba siguiendo al Señor en el comienzo del verso 20. Pero al final Jesús estaba confrontando a Pedro diciéndole, a vos no te importa nada. La única cosa que debes importarte es conseguirme. Y eso es muy interesante porque Juan es identificado como el discípulo a quien Jesús amaba. El texto dice que Juan seguía a Jesús, pero no porque se le ordenara hacerlo, sino que simplemente lo hacía. Y acá hay una clave espiritual, porque aquellos que se sienten amados por el Señor, ellos son seguidores, discípulos de Jesús. Pero a la vez Pedro, él tuvo que recibir como una exhortación de Jesús diciéndole, vos no, vos tenés que seguirme. ¿Por qué será que él no estaba siguiendo a Jesús? Bueno, Juan no seguía por esfuerzo, sino porque estaba consciente del amor del Señor por él. Esa conciencia lo llevaba naturalmente a caminar con Jesús. Esta conciencia en nuestra vida, saber cómo somos amados por el Señor, nos lleva a querer ser como Él, nos lleva a querer caminar con Él. Y eso es lo que está escrito acá en la palabra. Cuando alguien está afirmando en el amor de Cristo, seguir al Señor se convierte en un fruto natural. Es una relación de todo aquel que se encuentra con el amor verdadero, el amor ágape del Señor. Aleluya. Y después Pedro, él va a decir en Mateo 26, 33, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Eso es una afirmación de Pedro. Por otro lado, Pedro siempre trataba de decir, hacer esfuerzo, me parece, ¿no? Como suena este versículo, que él hacía esfuerzo para estar siguiendo al Señor. Pero poco después, no sé si sabes la historia, básicamente él negó al Señor 3 veces. Entonces el mismo que afirmó que seguiría al Señor es aquel que abandonó a él 3 veces. Pedro se gloriaba en el amor que él tenía por Jesús y por eso cuando falló se sintió profundamente frustrado y culpable. La verdad, en el diálogo que leímos en el comienzo de Juan 21, el Señor mismo dijo, a vos nada te importa lo que está sucediendo allí, tenés que seguirme. Entonces esto muestra que Pedro necesitaba ser recordado de seguir al Señor, porque su mirada aún no estaba puesta básicamente en cómo él era amado, sino que él trataba de intentar esforzarse para amar al Señor. Él miró a Juan y preguntó, Señor, ¿y qué pasará con este? Como quien quiere saber si el otro será más amado, o peor aún, si el otro tendrá un destino mejor que el suyo. Entonces Jesús le responde con firmeza y ternura, ¿qué te importa?
Entonces, más amor que ternura, ¿no? Entonces él contesta así, ¿qué te importa eso? Básicamente, sígueme. Es decir, Pedro, no mires al otro, mírame a mí. Y eso es muy interesante porque hay una diferencia entre amar y ser amado. La gran diferencia es esta. Quien se apoya en el amor de Dios por él, como Juan, sigue a Jesús de manera natural, espontánea y vive en el descanso a lo cual el Señor nos ha reservado. Pero aquel que se apoya en su propio amor por Dios, como Pedro, vive esforzándose, comparándose y muchas veces frustrándose, porque la verdad es que nosotros amamos a los demás, amamos al Señor porque Él nos amó. Entonces el amor de Dios es la fuente. Entonces cuando somos conscientes de eso, no necesitamos que se nos recuerde seguirlo. Lo seguimos porque hemos sido conquistados por su amor. Es como un fruto de un árbol. El árbol no se queda todo el día pensando, ¿será que hoy voy a dar el fruto? ¿Será que mañana yo voy a dar el fruto? No, sino que él sabe que es algo de su naturaleza. El árbol da el fruto, es algo de su interior. Entonces lo que quiero decirte hoy es que el amor de Juan es aquel amor de aquel que realmente se sintió amado por el Señor. Y por eso todo es como una consecuencia. Él hace las cosas como una consecuencia. Él vive la vida basado en cómo Él es amado. Y hoy yo quiero hacerte una invitación para que vivas de esta manera, para que no te esfuerces para amar al Señor, sino que te esfuerces para reconocer su amor. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que todo viene a través de la revelación. Hoy yo quiero declarar sobre tu vida, vas a tener la revelación del amor de Cristo, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó su único Hijo, y eso es lo que importa. Una vez que contemplamos su amor, una vez que nos deparamos con su amor, somos constrangidos y cambiados por este amor. Es como el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Gálatas, ¿acaso el mismo amor que fue capaz de salvarte, Él no sería capaz también de perfeccionarte? Entonces yo quiero decirte hoy, tu vida será una vida bajo el favor de Dios, pero más que eso, será una vida bajo la comprensión, la revelación del amor de Dios. En resumen, Juan representa al discípulo que descansa en el amor de Cristo. Pedro representa al discípulo que intenta probar su amor a Cristo. Jesús quiere llevarnos de la comparación y el esfuerzo al descanso y la confianza. Cuando sabes que eres amado, seguir a Jesús no es una carga, es un gozo. Y para finalizar, Juan capítulo 15, verso 9 dice, permanezca en mi amor. Entonces, quiero dejarte este consejo, permanezcan en el amor de Cristo, en la conciencia de cómo sos amados. Amén. Que Dios te bendiga. No te olvides de dejar un like, de dejar un comentario y también de compartir con los demás. Dejar una hashtag diciendo yo soy amado de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Café Sin Filtro. Chao.